Pérez. Ese es subdirector del Hospital Nacional de Guatepeque. Bueno, pues ya hace más de 40 años que estamos en este mundo y de hecho la motivación para seguir medicina pues es parte de las atenciones que uno ha recibido, el gusto de ver qué es lo que hace uno y qué es lo que no está bien, que puede hacer algo mejor, ¿va? Entonces, si la oportunidad que se nos brindó en el hospital de estar al frente de casi todo el hospital en parte y viendo los procesos que se pueden cambiar y que se pueden ver que sí son modificables. Entonces estamos en apoyo a la dirección del hospital. Entonces, en resumidos, ¿Y qué tipo de población ve en su hospital? aquí en el hospital se ve población de la región sur de Quetzaltenango, San Marcos y parte del departamento de Xochitepeques, que es la más importante. Igual ahí como somos fronterizos a México, hay la población que viene de Hidalgo, que también hay población que nos visita de allá, del hermano país. Fue cuando mientras estábamos entrenando en la carrera de medicina, cuando la fortaleza principalmente del joven que sufrió una quemadura de alta tensión, obviamente él tocó un cable de construcción con las dos manitas, tipo 6 años el paciente y cable de alta tensión, ¿va? Porque era una construcción, estaba cerca. Resultó gravemente herido, en la cual quirúrgicamente tuvieron que amputarse las dos manitas de diferente tamaño. En la rotación de cirugía, ahí hay que curarlo diariamente, puesto que las heridas estaban abiertas, había partes de áreas quemadas, principalmente que no podía utilizar las manitas, ¿no? Tuvimos el caso, estuvimos 4 meses prácticamente en atención con él y el niño pues siguió en el hospital, pero no sin antes quedarnos con la duda, lo seguimos todavía hasta un año y medio posterior, donde volvió a quedar internado el joven en la misma unidad, en el mismo hospital. Y la fortaleza del paso del tiempo, ¿verdad? Porque en un momento estaban celebrando cumpleaños y la sorpresa de los niños, no con ánimo de ofender ni nada, sino dijo, no, tú no puedes, ¿verdad? No te voy a dar el palo para quebrar la piñata, puesto que no tenés manos, le dijo. Él realmente uno se siente frustrado en un momento determinado, pero el niño con gran valentía le dijo, no, claro que sí lo puedo quebrar, le dijo. Y como uno interviene en ese aspecto, en esos momentos, entonces me dijeron que sí lo puede hacer y que es lo que necesitaba, porque obviamente uno decía, mire, con las manos no, con otra parte. Sorpresa es que el mismo niño dijo, bajen un poco más la piñata. Y lo terminó quebrando a patadas, pues, con los pies. Es la fortaleza del pequeño de enfrentarse a ese mundo que muchas veces uno puede ser cruel, muchas veces no sin afán de lastimar, porque los niños son niños y no tienen malicia, mas sin embargo el que sí podía hacer las cosas. Creo que parte de eso tienen que haber visto los padres del pequeño, que estuvieron pendientes y desde el accidente, ¿verdad? Hasta tratar de buscar su recuperación y buscar posteriormente una prótesis. Sin embargo, sabemos que las prótesis son onerosas en nuestro ambiente, pero con ayuda y con buena voluntad de todo el poblado donde él vivía se pudo conseguir una que se figuraba una manita completa. La ventaja era que se iban a hacer a tamaño natural y la desventaja que tendría que haberse la cambiado a partir de los 18 años, puesto porque ya no, el bracito va cambiando también de tamaño. Pero sí se logró al final de la historia conseguirle un brazo no biónico, que sería lo más apetecible para todos, pero sí con que tenía la función de pinzas, ¿no? Creo que con ese bracito el niño aprendió a escribir y con una mejor letra que muchos que podemos decir, porque es letra de doctor, no,
sino que va viendo el interés muchas veces. Uno está completo y dice, esto no me gusta, no me queda. Pero cuando no tengamos la necesidad como la del jovencito, sí se vive bastante fuerte, ¿va? Entonces parte de eso marca la historia de una vida de estudios, de sufrimiento y la del propio joven, la familia, que se aventuró, ¿va? Después de un accidente, se supo sobrellevar, sobreponer, y el niño se está defendiendo en la vida. No es alguien que quiera, sino quiere ser profesional y puede hacerlo, puede llegar a hacer bastantes cosas, pero la decisión es que uno lo pueda seguir. Eso nos ayuda a decir, mire, si yo estoy completo, pues echémosle más ganas a las cosas que tenemos que hacer y olvidar como aquel niño que digo, vos no podés, ¿verdad? Mostrarle al mundo que uno puede hacer las cosas. Eso fue uno de los más fuertes o llamativos, ¿verdad? Y en teoría, acá dentro del hospital hay la otra parte de historia, digamos, es un niño del área rural que no tiene limitación en cuanto a la comunicación, pues que él era hablante maya quiché, o sea, no hablaba español, pero tenía una hermanita que la cuidaba. Se recuperó porque estaba mal nutricionalmente y algunos vecinos avisaron a los oficiales de la Procuraduría General de la Nación, Protección del Niño, y se pudo rescatar. Y buscándole un lugar mejor para ubicarlo, se documentó que el paciente se quedara dentro del hospital y se le hicieron una serie de análisis para saber que estaba sano. Aparentemente se miraba sano, estaba corto de estatura y muy delgadito, pues obviamente sufría de un grado severo de desnutrición. Se buscó la manera de tratar de ayudarlo. Mas, sin embargo, en uno de los exámenes salió que él era una persona VIH positiva. Entonces la gran problemática que se tenía era cómo enfrentar ese tipo de problema. Se buscó a familiares, puesto que tenía 6 años, cuánto tiempo había transcurrido de haberse infectado o había nacido infectado. Se trató de buscar la información lo más cercanamente posible a la verdad y la mamá ya había fallecido un par de años atrás. Estaba con abuelos, con tíos y de ahí la alimentación que no era tan la adecuada. Pero alguien que quiso tratar de salvarlo muchas veces, quizás no vino a su tiempo, ni tarde ni temprano, puesto que esa es una de las luchas que se tienen dentro de las instituciones, el lograr el acercar el diagnóstico más certero del paciente y ofrecerle lo mejor, obviamente. Se trató de mejorar al niño. Incluso algunos de los niños que estaban dentro de los mismos, donde estaba internado en la sala de pediatría, dijeron, mire, ¿por qué no le celebramos su cumpleaños? De ahí, él no sabía qué es eso. La hermanita posiblemente lloró muchas veces al recibir el afecto que la misma población le estaba brindando. Incluso era época de Navidad y habían profesionales que dijeron, mire, yo me voy a mi casa, o buscar la manera de hacerle más llevadero ese tipo de temporadas. Más sin embargo, eh, por muchas vicisitudes, sí se pudo celebrar cumpleaños dentro de la institución, aunque le dijeran que no se dijera que era el cumpleaños de él, puesto que no se sabía con veracidad qué fecha era. Pero si querían celebrar, que se celebrara como para todos los niños, para no hacer una especie de selección o de preferencias muchas veces. Y darle un mejor regalo a él, pues, puesto que a él se le quería agasajar. Posiblemente el niño falleció por el mismo tipo de situación durante el mes de enero, pero dejó grandes enseñanzas. Todo lo que se le trataba de dar de comer, se lo comía. Entonces uno decía, mire, es porque no había o porque no quería comer. Muchas veces es porque no había que comer, ¿verdad? Lo le daban poco, puesto que mientras durante la estancia estuvo acá, ganó un poco de peso, mejoró las relaciones, se aprendió a hablar el español muchas veces, pero ahí sí que
Hay momentos en que entre salud y enfermedad hay un quiebre, y ese quiebre creo que lo traspasó el niño y descansó de mejor manera. Muchas veces podemos decir, es un angelito que no pidió venir, pero como nosotros los adultos somos los responsables de vivir y de mejorar a los pequeños. Entonces a partir de ahí han habido cosas en el trabajo que uno se enoje, que no hacen bien un diagnóstico o esforzarse más para poder llegar a mejorar la atención que estamos brindando. Y en las instituciones así como las nuestras que son públicas, es buscar el bienestar de ese paciente que viene a nosotros, y los que hemos aprendido en estas instituciones dar lo mejor de nosotros para que en un momento determinado podamos dar cuando estemos afuera, muchas veces en lo privado, y no olvidarnos de que siempre trabajamos con personas, ¿verdad? Entonces son dos situaciones muy diferentes. Uno tiene, quizás los dos tienen éxito, ¿verdad? Puesto que tocó parte del corazón a varios colegas, a varios personal que labora dentro de la institución, y querer lograr hacer un granito, si pudiésemos tomar un granito cada una de las familias que pueden dar un granito más allá de lo que acostumbran a darlo, pues busquemos a esas personas y podemos darle una mejor bienestar a nuestra misma población, a nuestra misma comunidad. Siempre habrá alguien en nuestra comunidad que necesita una mano amiga. Y muchas veces dice, yo te presto dinero, yo te doy, no le diría yo, lo que le estás dando es tiempo, de tu tiempo, porque tú diste un tiempo y te remuneraron ese tiempo en calidad de dinero, y tú le estás dando a las personas dinero. No, en ese momento estás dando el tiempo que has invertido para obtener ese dinero. Entonces nosotros estamos, lo único que podemos brindar es nuestro tiempo, nuestra inteligencia, nuestro esfuerzo, nuestras manos para mejorar una persona. Si hacemos uno a la vez, creo que vamos a tener más alegrías que tristezas muchas veces, y no sentirnos frustrados, porque muchas veces la carrera de medicina así es. Nos frustra haber no encontrado una salida, o en un tipo de problema no poder encontrar solución. Y yo se lo digo a los que damos clases o a los estudiantes que rotan por las emergencias y los servicios. Todo tiene solución, solo hay que buscarle el enfoque, y no hay mejor esfuerzo que no se hace, ¿verdad? La mejor lucha para obtener lo mejor que podamos dar, ¿verdad? Y no nada más por cumplir y querer hacer algo que no nos va a llenar de felicidad. Entonces los que hacemos salud y estamos en instituciones que necesitan a gritos personas, pues tratemos de buscar eso, ¿no? Siempre buscar al joven, a la persona, ver al paciente, al que está enfrente de mí, como si fuera parte de mi familia, mi papá, mi abuelo, mi hijo, mi esposa, mi cuñado, aquel familiar al que más tengamos cariño, para que nos enfoquemos y le demos nuestro tiempo, ¿no? Y un tiempo de calidad. Eso quería compartir, digamos, de las historias que han marcado, y esperemos que sí, ¿verdad? Porque que no ha vivido, puede aprender y decir, lo voy a hacer, o el que quiere hacerlo lo va a tratar de buscar y repetir lo que se siente, ¿verdad? Porque no es lo mismo decir, verlo, oír la historia, que buscarla y buscar la manera de ayudar a ese tipo de situaciones o casos. Pues muchas gracias, doctor, por compartir con nosotros sus vivencias. Dice un dicho que no sirve, que no ha aprendido a servir, no sirve para vivir, ¿verdad? Entonces, somos seres humanos y somos una comunidad, tenemos un grupo al que pertenecemos, y si no le servimos a ese grupo, la misma naturaleza nos va a pasar la factura.